¿Me escuchan? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se ve? Si me pueden ayudar a ver el audio, video, jovenazos. Muy bien. Me da muchísimo gusto. Ya hay varios conectados. Audio listo. Gracias, Gustavo. Ale, ¿cómo estás? Los que están conectados. Es un gustazo verlos aquí. Chami en Facebook, súper bien, qué bueno que estás conectado. Ale, escuchas y ves bien. Pues qué bueno, me da muchísimo gusto tenerlos aquí y vamos a ir empezando en lo que nuestro resto de amigos se van conectando a nuestra segunda transmisión en Facebook Live y YouTube Live del grupo de jóvenes profesionistas de Centro de Vida Lomas. Siempre me gusta empezar diciendo quiénes somos, creo que es importante porque no necesariamente todo el mundo que nos ve o nos va a ver sabe de este grupo. Así que, bueno, platicarles que en la visión de nuestros pastores siempre ha estado tener distintos ministerios, así como ha habido adolescentes, universitarios, niños. Bueno, en algún punto se pensó tener un grupo de jóvenes profesionistas para reunirnos una vez a la semana. Lo hacemos presencialmente, normalmente en Polanco, aquí en la Ciudad de México, a las 8 de la noche los viernes. Pero bueno, desde la contingencia ahorita estamos transmitiendo en línea y en vivo. Así que pues ayúdanos a pasar el link, a compartirlo con la más gente que puedas. Y te damos la bienvenida a todos los de casa de Centro Villalobos. Y como decía anteriormente, a toda la gente que nos ve por primera vez, pues bienvenidos. Este es el grupo de jóvenes profesionistas de Centro Villalobos y es un gustazo verte. Aquí lo que hacemos es meditar la palabra de Dios, conocerla, pero en temas relevantes a nosotros, a los jóvenes profesionistas, a la gente que está allá afuera en la fuerza laboral, ya sea como empresario, como emprendedor o emprendedora, como un ejecutivo o ejecutiva. No importa en qué estés, si estés en cualquier área de tu profesión, pues bueno, aquí estamos para reunirnos y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque al final del día somos el grupo que es el motor económico de nuestro país. Así que es importante que seamos guiados por el Espíritu Santo, guiados de su mano, y más en este tipo de momentos, difíciles en la parte económica del país. Así que bienvenidos todos, de verdad, súper bienvenidos y un saludo a todos los que nos ven y los que nos van a ver más adelante. Te quisiera pedir el gran favor de que si estás ahorita en YouTube, ponte suscribir en nuestro canal de Centro Vida Lomas. Ahí vas a tener la campanita para que te suscribas. Y si estás en Facebook Live, bueno, pues ayúdanos con un like para que puedas estar bien vivo de todo lo que viene, todo el contenido que estamos generando en nuestra iglesia, para traer la palabra de Dios, la palabra de vida en estos momentos para todos aquellos que estén buscando al Señor y que estén buscando, sabes que una palabra, no solo una palabra motivacional, no una palabra de vida, a diferencia de una palabra motivacional, es que una palabra de vida llega y se estaciona en tu vida y da fruto, ¿no? Y no es algo momentáneo, que nada más es un sentir algo padre por un momento y a los 20 minutos estás igual que como estabas, ¿no? La palabra de Dios tiene el poder de entrar a tu vida, a tu alma, a tus pensamientos, a tus emociones y transformarte para siempre. Así que bienvenido, creo que estás en el lugar correcto porque el Espíritu Santo está aquí. Vamos a orar juntos para poner en manos del Señor esta reunión. Antes de eso me gustaría hacerte saber acerca del principio de dar, ¿no? Nuestra iglesia, como todas, sabes, nosotros podemos llevar la palabra de Dios a muchos lugares, a muchas personas, a través de los donativos que hacen tanto miembros de nuestra iglesia como miembros fuera de nuestra iglesia, con lo que nos ayudan a poder seguir creando y llevando esa palabra de Dios a más lugares. Así que te voy a poner en la pantalla la cuenta de Centro Vida Lomas. Si nos puedes apoyar con tu donativo, sería de tremenda bendición para nosotros e igualmente para ti, porque la palabra de Dios dice que es más bendecido y es más prosperado el que da que el que recibe. Así que te pongo la pantalla de nuestros donativos para que puedas ahí apuntar la cuenta y estar en línea. La puedes hacer en cualquiera de portal de cualquier banco, así que será una gran bendición y te lo agradecemos de antemano cualquier donativo que nos hagas llegar. Así que bueno, vamos a orar, ¿qué te parece? Para empezar, vamos a poner en manos de Dios esta transmisión. Así que cierra tus ojos, hazme un favor. Padre precioso, yo te pido en el nombre de Jesús, bendice la reunión, Señor. Esta transmisión, fuera física o en línea, virtual o remota, no importa, Señor, si tú estás,
Padre, tú no conoces de distancias ni de tiempos. A ti no te regula ni la distancia, ni el tiempo, ni el espacio, Señor. Tú estás por encima de todo lo que creaste, Señor. Así que, precioso Padre, si tu precioso Espíritu está en este lugar, en esta transmisión, mucha gente será transformada con tu palabra, Señor. No con mi palabra, no con mi opinión, sino con tu palabra, Señor, la cual tú le das vida, Señor. Le das vida a tu palabra a través del Espíritu Santo, y esa palabra es capaz de transformar la vida de cualquier ser humano, Señor. Basta una palabra tuya revelada al corazón de un hombre o de una mujer, Señor, para sacarlo de ese estado de ánimo, para echar fuera el temor, para sacar la depresión. Así que, precioso Espíritu Santo, yo lo pongo en tus manos, Señor, que tu gracia complete lo que falte, Señor. Yo solo soy tu instrumento. Así que háblanos, Señor, háblanos esta noche, Padre, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Cubro con la preciosa sangre de Cristo todo lugar de cualquier persona que esté enlazada en esta transmisión, y mi casa aquí también, Señor. Rociamos tu palabra con tu preciosa sangre, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tú la envías tu palabra y cumple su propósito. Nunca regresa vacía. Así que, Espíritu Santo, envía la palabra esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. Mucho gusto a todos los que están entrando. Michelle, ¿cómo estás? Maru, tía Maru, ¿cómo estás? Qué gusto verte ahí. Tania, Magda, desde Puebla. Qué buena onda. Gloria a Dios, nuestros hermanos de Puebla. Increíble. Hay de muchas partes, gracias a Dios, de nuestro país viéndonos. Nos han visto otras partes del mundo también. Así que, de verdad, dispón tu corazón, que es lo que sigue. Dispón tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Y tengo un tema para ti que el Señor puso en mi corazón, que primero me sacudió a mí, me lo mostró con ese amor y con esa ternura con la que solo el Espíritu Santo te explica algo de la manita, ¿no? Cuando tú tienes ganas de aprender algo nuevo, el Señor te lleva de la mano. Así que vamos a meditar la palabra. Yo te recomiendo que medites la palabra, que es mucho más que leer la palabra. Leer la palabra es el mero acto de traértela a tu intelecto. Meditarla es escudriñarla, y es ahí cuando el Espíritu Santo te la revela. Así que, bueno, pues ya dando la bienvenida a todos, ¿qué les parece si pasamos? Y el tema que me puso el Señor hoy se llama dependencia total. Dependencia, no independencia, justo lo contrario. Dependencia total. Ese es el tema que el Señor me puso hoy. La clase pasada, si se acuerdan, hace una semana hablamos de el tema de saber esperar, esperar en Dios. No solo esperar, sino esperar en Dios, una espera activa. Y yo creo que el Señor me llevó a un tema que está completamente conectado con el tema de saber esperar, porque la dependencia total es uno de los objetivos por los que el Señor muchas veces nos hace esperar. Muchas veces nos pone en una posición de espera para que aprendamos a depender de Él, y no de nuestro tiempo, sino de sus tiempos, no de nuestros planes, sino de sus planes. Así que hoy se llama dependencia total. El Señor me mostraba que cuando hay dependencia total en Él, hay protección sobrenatural, hay provisión sobrenatural. Y recalco el adjetivo sobrenatural, porque en el mundo existe protección y existe provisión, pero esa es la natural. Y esa va y viene, y ahorita hay un gran ejemplo de eso. La protección natural y la provisión natural de hoy, pues claramente un virus la puso de rodillas, ¿no? Pero la protección de Dios, la protección divina, esa es sobrenatural. Sobre significa por encima de lo natural. O sea que no importa lo que esté pasando afuera, tú y yo hay que aprender en estos momentos, en estos tiempos de espera, aprender a depender totalmente de Dios. Es algo en lo que todos estamos. Es algo que nadie ha logrado acabar ese ciclo. Es un ciclo que dura toda tu vida. Pero lo que sí es verdad es que cada vez lo hacemos mejor. Y si cada vez lo entendemos, nos es revelado en una mayor gloria, pues sabes una cosa, cada vez lo sobrenatural también será mayor. Entonces, hay un verso con el que me gustaría empezar, porque hay dos versos con los que quiero empezar para este tema de dependencia total, que creo que son importantes para entender lo que es la dependencia total. El primer tema es entender
que es lo que el Señor me ha explicado a mí en mi vida, no que me lo explicó ayer para esta clase, me lo ha explicado en mis 42 años de vida que tengo, que nos ha venido formando para hacerte a ti y a mí un todoterreno. El Señor es como los Navy SEALs. No sé si has escuchado esa división de la Fuerza Naval de los Estados Unidos que se llama Navy US SEALs. SEALs es, S viene de Sun, de tierra. Ese viene de Sea, de la parte de mar. Luego viene la A, que tiene que ver con aire, y la L, que tiene que ver con tierra. Es aire, mar, tierra. Quiere decir que esa gente entrenada en todo terreno. Y muy rápido, cuando yo recibí a Cristo y lo hice Señor de mi vida, me di cuenta que pasaba por las mismas adversidades que antes. O sea, al final del día la adversidad ahí está, ¿no? Está ahí en el mundo, dice el Señor Jesús. En el mundo tendré esa aflicción. Entonces dice, ahí está puesta y viene, va y viene. Pero a diferencia de cuando estaba en el mundo a cuando estaba en Cristo, el Señor me empezó a entrenar para pasar por toda adversidad, como un SEAL, ¿no? En el mar, en el aire y en la tierra. Entonces, acompáñame rápido a Filipenses 4:11. Vamos a abrir la palabra de Dios, Filipenses 4:11. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, un todoterreno, sin duda alguna, certificado por el Señor. Filipenses 4:11 al 13. Fíjate lo que dice. Dice en el 11, y si me ayuda Ale, como siempre, muchísimas gracias Ale en estarlos poniendo en el chat. Dice Filipenses 4:11. Dice, no digo esto porque esté necesitado. Fíjate muy bien lo que dice. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, ¿ok? No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido. Es importante la palabra. He aprendido. No nació con eso Pablo. Quiere decir que lo emprendió. Y si lo aprendió, pues tuvo maestro. Alguien le tuvo que enseñar esto a Pablo. Dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido. No nací con eso. Un maestro me enseñó a estar satisfecho en cualquier situación. Y luego habla en el 12 de las situaciones. En el verso 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza. Fíjate. Y lo que es vivir en la abundancia. No es que le guste estar pobre ni que quiera estar pobre, es que sabe pasar por ahí y estar con contentamiento y sabe estar en la abundancia y sabe administrar los recursos cuando hay abundancia. Eso es a lo que se refiere. Dice. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Fíjate lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, he aprendido a vivir en todas, todas son todas. Y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo, un todoterreno, te dice, mis fuerzas en todas esas circunstancias nunca vinieron de mí. Mis fuerzas yo siempre pude porque era Cristo el que dentro de mí me fortalecía y me enseñaba el Espíritu Santo a pasar por ahí. La segunda palabra que te quiero enseñar para entrar de lleno al tema de dependencia total es Jeremías 29:11. Acompáñame por favor ahí. Jeremías 29:11. La palabra de Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo contigo. Me encanta cómo el Espíritu Santo no pone palabras de relleno, ni pone palabras ahí porque solamente como para complementar, ¿no? Yo le llamo palabras de relleno. No es que tenía que poner X cantidad de palabras en la Biblia y algunas las puso para completar esa cuota. El Espíritu Santo pone cada palabra con toda la intencionalidad de ser revelada. Fíjate lo que dice Jeremías 29:11. Te lo voy a decir este primer párrafo otra vez. Porque yo sé muy bien. Yo sé muy bien, te dice el Señor. A mí me lo dice. El Señor nos está diciendo, yo sé muy bien el plan que tengo contigo. Que tú no lo sepas es otra cosa. Pero tú saber que tu Padre sabe muy bien el plan que tiene contigo, eso nos tendría que traer paz, claridad. Eso debería echar fuera el espíritu de temor de nuestras vidas. Oye, que está una cantidad de desempleos impresionante, tronando negocios, los que tenemos negocio, que hay que asumir un chorro de gastos ahorita y no vienen los ingresos. Está bien, y es normal, nuestras emociones se alteran, nuestra mente empieza a rebobinar un chorro de cosas, pero el Señor en un punto me sentó y me dijo, yo sé muy bien el plan que tengo contigo. Lo sé muy bien, no solo dice bien, dice lo sé muy bien. Dice,
porque sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Y dime una cosa, ¿qué te está enseñando el Espíritu Santo, el espíritu de temor en estas épocas? ¿Planes de qué? ¿De bienestar? Claro que no. El enemigo lo que trae a tu mesa, que es tu mente, a tu mente lo que trae el espíritu de temor es calamidad. Toda la película que te está enseñando es una película de calamidad. En cambio el Señor te dice, diferencia los planes del enemigo de los míos. Los míos son de bienestar. Los planes de Dios son de bienestar. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero lo va a hacer. No me llamó a entenderlo necesariamente, aunque muchas cosas sí, pero no necesariamente te llama a que lo entiendas, te llama a que le creamos. Entonces, dice, a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces, ¿por qué te puse estos dos versos? ¿Qué tienen que ver con entrar a la dependencia total? Pues que el primero nos está diciendo el Señor desde ahorita que tenemos que ser entrenados, enseñados a pasar por cualquier circunstancia, incluso esta circunstancia que nadie traíamos en el plan. Nadie, cuando hizo el plan 2020 de su pequeño negocio hasta de una gran multinacional, nadie puso un virus, un tema del petróleo y todos los temas que se han suscitado, ¿no? Los tipos de cambio por lo mismo, las bolsas de valores están un día bien, un día mal, etcétera, ¿no? Entonces, nadie traía esto en el radar. Pero el Señor nos dice, 1, te tengo que entrenar a toda situación. 2, créeme que sé muy bien tu plan y es bueno. Es un plan de bienestar. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, siempre entendidos de que esto no lo manda el Señor. Y sí me gusta siempre clarificarlo porque afuera, incluso entre el cuerpo de Cristo, existe el tema de que la ira de Dios está afuera y que los juicios de Dios están afuera y por eso está pasando eso. ¿Sabes una cosa? Si el juicio de Dios estuviera afuera, nos desaparecemos todos inmediatamente. No soporta el ser humano el juicio de Dios. Ni Jesucristo mismo, nuestro Señor, lo soportó. El grado es que recibió la ira de Dios, el juicio de Dios, y murió. Y después el mismo Señor fue y lo resucitó. Pero ninguno de nosotros, créeme, si nuestro Señor no lo soportaría, tú y yo tampoco. Esto no es obra del Señor, esto es obra de Satanás. Satanás viene, roba, mata y destruye. Roba, mata y destruye. Cuando ve robo, muerte y destrucción, siempre el autor, está claro, es Satanás. Lo que hace el Señor en estas situaciones es protegerte, salvaguardarte, proveerte y enseñarte. Son momentos donde el Señor te empieza a mostrar algo nuevo, revelación nueva de su voluntad, revelación nueva de lo que tú y yo tenemos que hacer, de los cambios, de la guía que Él quiere dar, pero también protección sobrenatural y también provisión sobrenatural. Así que vamos a entrar de lleno a este tema de dependencia total. Y al personaje que el Señor me llevó es a Elías, el tremendo profeta Elías, que me llama la atención porque es un profeta tremendamente, vaya, todos los profetas tienen un rol increíble en la palabra de Dios. Me doy cuenta que la extensión, me refiero en palabras o en hojas, de lo que se hable de una persona en la Biblia no tiene que ver necesariamente con su importancia. Elías, de hecho, abarca ahí a finales de Primera de Reyes y los primeros 2 capítulos de Segunda de Reyes. Es poco en extensión, digamos, lo que se habla de su ministerio, comparado con Daniel, que tiene un libro completo, o otros profetas que tienen libros, Jeremías, Ezequiel, etc. Este hombre es uno de los hombres que Dios llamó a representar a todos los profetas. Tú te acuerdas, o te acordarás por los que lo sepan, que nuestro Señor Jesús, estando aquí en la tierra, se llevó a 3 discípulos con él, a 3 apóstoles, y los llevó a un monte y ahí se transfiguró el Señor. Es decir, su cuerpo se glorificó, se llenó de la luz que verdaderamente Él es, porque Él es la luz del mundo. Y al lado de Él había 2 personas. Estaba Moisés representando la ley y estaba Elías representando a todos los profetas. ¿Qué tamaño tiene Elías? Que fue el que el Señor escogió para representar a los profetas. Entonces, en la vida de Elías, para mí, es cuando el Señor me trajo a este tema de dependencia total. Yo me asombré de la provisión y de la protección y de la unción de este hombre, de la provisión y protección sobrenatural que Dios le daba y de la unción que Dios le daba. Pero el Señor me llevó más allá de ver eso, que son como la parte visible. Me llevó a la parte de abajo del iceberg. Es decir, lo que tú ves en un iceberg, la puntita, normalmente son los milagros o todo lo que tú veías que de la mano de Elías sucedía o lo que le acontecía. Lo que el Señor me llevó, echóme un clavado abajo y me dijo, ¿sabes qué?
Este hombre dependía totalmente de mí en sus buenos tiempos y en los malos tiempos. En los dos, cuando estaba contento dependía de mí, pero cuando estaba triste y deprimido también dependía de mí. Eso hizo que la mano de Dios se moviera tan poderosamente en este hombre porque Él le permitía moverse. Tú y yo podemos ser o conductor del poder de Dios o ser un aislante. Eso me lo enseñó mi pastor hace muchísimos años. Hace más de 10, 15 años te puse que me lo enseñó. Y me dijo, ¿sabes que hay gente que es conductora del poder de Dios? Que es conductor, es cualquier material, por ejemplo, que es conductor de la electricidad, ¿no? El agua es un conductor de la electricidad. Pero hay ciertos plásticos o hules que son aislantes, que lo detienen. Entonces el poder de Dios puede pasar a través de ti poderosamente o se puede detener. ¿Por qué? Por ti. No es porque Dios no quiera usar a uno y a otro no. Es porque hay quien le permite. ¿Cómo? Con total dependencia. Porque esa es una cosa, el que depende completamente de Dios. O está aprendiendo, porque no llegas a hacerlo al 100%, sino en el camino. Mientras lo vas haciendo, Dios va dando provisión sobrenatural, protección sobrenatural, una unción sobrenatural tremenda en la vida de todos nosotros. Entonces, Elías era ese el caso y me llevó el Señor a la vida de Elías. Así que acompáñame al libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 17, que es donde habla de Elías. De hecho, ahí en el capítulo 17, Elías entra de golpe. Elías entra sin mucha presentación. Ahorita lo vamos a leer. Te vas a dar cuenta cómo Elías aparece, ¡pum!, en la Biblia. De un punto y aparte al que sigue. De un capítulo 16 al 17, ¡pum!, aparece. Y aparece en un tiempo en la historia muy importante, porque no solo para darte contexto antes de leer ahí. Cuando Dios manda a Elías, lo manda probablemente en una de las situaciones más difíciles de Israel. Porque el pueblo de Israel, ustedes se acuerdan, desde Saúl había tenido reyes. Antes de Saúl no había reyes, Dios era el rey. Pero los hombres, el pueblo de Israel pedía un rey físico, lo querían tener un rey físico como los demás pueblos. Tuvieron a Saúl, lo tuvieron a David, etcétera, etcétera, etcétera. Así fueron teniendo reyes a lo largo del tiempo. Y uno de esos reyes, que fue el más malvado que hubo, era Acab. Este hombre, siendo judío, estando en el pueblo de Dios, escogido por Dios, es más, un pueblo creado por Dios para ser el único pueblo monoteísta de todo el mundo. Todos los pueblos alrededor eran politeístas, tenían idólatras, tenían muchos dioses. Era el primer pueblo monoteísta y era Jehová, era Dios, nuestro Padre, el Dios de este pueblo, y lo que quería Dios era levantar a Israel y ponerlo arriba para avergonzar los dioses de todo el mundo, y que al final todo el mundo le diera la gloria a Dios y se acercara a Dios. Ese era el propósito de crear al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que este rey se casa con una mujer de Sidón, que era un lugar pagano, y se casa con esta mujer. Esta mujer se trae sus dioses y hace que Acab adore y sirva a sus dioses, y por ende esta mujer, a través del rey, hace que todo el pueblo lo haga. Y la palabra de Dios cada vez se hablaba menos. Los profetas eran encarcelados o asesinados, y sabes que se empezó a apagar la palabra de Dios y empezó a reinar la oscuridad, y es ahí cuando el Señor manda al profeta Elías, y de repente en el capítulo 7 aparece Elías tan repentinamente en la palabra de Dios sin mayor introducción. Entonces acompáñame por favor ahí al capítulo 17, al verso 1. Entonces, si me ayudan, Primera de Reyes 17, verso 1. Dice la palabra: ahora bien, Elías, el de Tisbé o Tisbita, depende de la traducción en la que estés, les recuerdo, yo estoy en la Nueva Versión Internacional, dice, fue a decirle a Acab, es decir, una vez que el profeta fue llamado por Dios, Dios lo manda a hablarle a este rey malvado, y le dice el profeta al rey: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel. Fíjate, no quedaban casi gente ya que hablara de Dios. Pero este hombre no tuvo temor en parársele enfrente al rey y decirle: ese Dios que todo el mundo cree que ya murió, que ya no existe, tan vive, tan cierto como que Él vive, dice, el Dios de Israel, a quien yo sirvo y en quien presencia yo estoy, dice, ¿no? Dice, al Dios de Israel a quien yo sirvo, te juro, dice, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. O sea, la proclamación con la que inicia Elías esto ante Acab, probablemente por primera vez se le presenta enfrente y le dice: ¿sabes qué? El Dios de Israel vive, yo lo sirvo, yo estoy en su presencia, y va a ser tan cierto lo que te estoy diciendo que hasta a partir de ahorita no va a llover, y no será hasta que cuando yo vuelva a hablar que la lluvia regresará.
Qué tremendo, ¿verdad? Fíjate, el Señor le ordenó a Elías esta proclamación claramente porque los dioses que adoraban Acab, su esposa Jezabel y el pueblo de Israel ya casi todos, era Baal y Acera, pero Baal era lo que le llamaban el dios del clima, el dios del cielo. Es una forma de avergonzar a esos dioses. El Señor dijo, a ver, que tu Dios haga llover. Y por eso Elías se le para enfrente al rey y le dice, no va a llover hasta que yo diga, es decir, hasta que el enviado de Dios de Israel hable, va a llover. Y por mientras, inténtale. Esta sequía, solo para que sepas, duró 3 años y medio. Imagínate. Y hay unas partes en la palabra que habla que la sequía se extendió a toda la tierra, no solamente en el lugar de ahí en Israel o en la zona de Medio Oriente. Sabes que se extendió toda la tierra. Imagínate 3 años y medio sin agua, sin caer agua del cielo, con lo que haya de humedad en la tierra, ¿me explico? Entonces, toda al ser una catástrofe de esos niveles que afecta a la economía, muy parecido ahorita, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Que un virus dobla la economía, hace que la gente se encierre, y eso pega directamente, obviamente, en todo el motor económico de los países, pero también en la parte personal, en la parte individual de cada persona. Pues lo mismo aquí, imagínate que Elías está. Nada más que esta vez lo decretó él. Lo decretó él para avergonzar los dioses falsos que seguían a esta gente, ¿no? Entonces, me gustaría que me acompañes solo para hablarte algo de Elías, que es muy importante, algo que dice en Santiago 5:16. Nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Vete a Santiago 5:16. 16, 17 y 18. Santiago capítulo 5 del verso 16, 17 y 18. Fíjate lo que dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento a través de Santiago, lo que dice acerca de Elías, de cómo era Elías, para que tú y yo nos sintamos identificados con Elías, porque de otra manera lo vamos a ver como sí, pues claro, Elías, el superpoderoso, porque era perfecto. Pues no era perfecto. En Santiago 5:16 dice, por eso, hasta el final, si me acompañas en ese verso 16, pero vete hasta el final, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y para ejemplificar lo que es la oración del justo, poderosa y eficaz, va a poner de ejemplo a Elías, Santiago. Entonces fíjate lo que dice. En el 17 dice, Elías era un hombre con debilidades como la tuya y la mía. Elías era como tú y yo. Elías no era un cuate perfecto. Elías no era un cuate espiritificado. O sea, olvídate. Elías era un cuate que amaba a Dios y dependía de él. Y esa era la fuerza. De ahí es donde venía todo lo sobrenatural que Dios ponía sobre él. Entonces dice, era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y en el verso 18, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. No volvió a llover hasta 3 años y medio después cuando Elías oró. Ahora vamos a ver qué pasó en medio. Entre que dejó de llover y llovió, pasó toda una travesía Elías y una parte de formación tremenda que Dios lo fue llevando, porque lo iba a llevar de gloria en gloria. Ahorita vas a ver a qué cimas Dios lo fue llevando, pero antes de mandarlo a esas cimas, siempre lo mandaba a una zona desértica o a un lugar de soledad donde ahí trabajaba con él, donde ahí lo equipaba y de ahí lo mandaba a la cima, igualito que el Señor lo hace. Por eso dice la palabra que tú y yo debemos ir de gloria en gloria, o sea, de cima en cima. ¿Por qué? Porque el Señor nos va preparando en el camino y si tú te dejas ser preparado, el Señor te usa. Entonces, ahora en el verso 2 dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Verso 3, Dios le dice a Elías, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Fíjate nada más, no alegó nada en la palabra de Dios. En ningún momento dice que Elías dijera, ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo que el arroyo de Kerit? Me tengo que ir caminando hasta el oriente, pasar el Jordán, esconder. ¿Por qué me tengo que esconder, Señor? Pues que no estás tú conmigo. ¿Por qué me quieres? Nada. Era un hombre obediente y era un hombre que aprendió a depender de Dios y que Dios cada vez más le enseñaba eso y por eso cada vez mostraba su gloria más. Acuérdate muy bien, en el Salmo 91, en el verso 1, como empieza el Salmo 91, el famoso Salmo 91, en el verso 1 dice, el que habita la abriga del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Quiere decir que cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios
te acoge a su sombra, ¿no? Para que la sombra de Dios pueda cubrirte, tendrías que estar cerquita, ¿no? Una sombra de una sombrilla no te va a dar si estás a 2 metros de la sombrilla. La sombra de la sombrilla te va a dar si estás adentro de la sombrilla. Lo que el Señor te está diciendo, deja que mi sombra te proteja. Pero vente aquí a mi presencia, a una comunión conmigo, no a una religión. ¿Y sabes qué estaba haciendo el Señor ahorita con él? Lo estaba escondiendo a Elías en su sombra. Por eso le dijo, vete al arroyo. Así como nos dijeron a nosotros, vete a la casa, quédate en la casa. El Señor quiso protegerlo pues, sobrenaturalmente a este hombre. ¿Y por qué sobrenaturalmente? Te vas a saber por qué. En el verso 4 dice, y ahí lo tienes en el chat, tienes los versos, fíjate lo que dice en el 4. Dice, beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí, a los cuervos. Dios pudo haber usado muchas formas para que le cayera comida a Elías. Mira, cuando sacó a los israelitas de Egipto, caía maná del cielo. No había necesidad de que algún animal lo trajera, ni nada. Caía maná del cielo. Pero Dios algo quería trabajar con Elías, que hacía que le trajeran los cuervos comida. Si tú te vas a Levítico 11, si mal no recuerdo el Levítico 11:15, efectivamente el Levítico 11:15, ahí dice la palabra de Dios que los cuervos eran un animal inmundo. En la ley de Moisés estaba prohibido, ¿no?, comer de esos animales. Eran animales normalmente carroñeros, ¿no? Que si te dijera el Señor te va a traer un cuervo comida, pues tú podrías creer que te va a traer comida y dar un animal muerto de lo que él come, ¿no? Pues no. Porque lo que le traían era pan y carne, y ahorita lo vamos a leer, ¿no? Entonces decía en el verso 4, beberás agua del arroyo y yo los ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo, fue obediente, al este del Jordán, y ahí permaneció, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa conforme? De acuerdo, al molde. A como Dios puso el molde, ahí se amoldó Elías. No la palabra se amoldó a Elías. Elías se amoldó a la orden y obedeció. Por favor, cualquier pregunta yo les pido que la pongan aquí en el chat. Si se me ha olvidado, pónganla por favor. Yo les pido, pongan cualquier pregunta y comentario, yo los voy a ir leyendo. Hasta ahorita no he visto muchas preguntas, yo las voy a ir contestando, así que por favor ponla. En el verso 6 dice, por la mañana y por la tarde, fíjate muy bien, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. La otra vez escuchaba a un predicador muy famoso colombiano, un hombre que tiene un ministerio muy grande allá, y él hablaba de que el único lugar donde había pan, de acuerdo a la palabra de Dios, era la casa del rey. Entonces es muy probable que este pan que los cuervos traían, lo traían de la casa del rey, porque era el único lugar donde había comida, porque había una sequía y había hambruna, ¿no? Entonces, imagínate, el Señor le llama a un animal inmundo y le dice, vete a la casa del rey, y de la casa del rey le traes la carne y el pan y se lo llevas a mi hijo Elías. Así que Elías comía panecito fresquecito, carne de la real, de la mejor, lo que sería ahorita así ¿qué te puedo decir? Una cabrería de allá de mis tierras de Sonora. Todos los días, de mañana y de tarde, a este hombre no le faltó nada. Eso es provisión sobrenatural. Pero ¿sabes también qué es? El arroyo de Querit era protección sobrenatural. Porque Dios quería alejarlo de Acab. ¿Por qué? Porque el profeta Elías profetizar lo que profetizó, y al ver el rey Acab que era verdad y que no estaba lloviendo y que la gente se empezaba a quejar porque no había alimento para su ganado ni bebidas, empezaban a morir los ganados, empieza la rabia del rey Acab contra el profeta Elías. Entonces el Señor va y lo esconde, por sobrenaturalmente lo esconde, lo provee, pero al mismo tiempo lo enseña. Lo mismo que está haciendo el Señor contigo y conmigo. Dime si no está proveyendo sobrenaturalmente. Y mire, y si no lo está haciendo, oramos al final porque Dios quiere hacerlo. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios, si Elías lo proveyó sobrenaturalmente, siendo Elías un siervo de Dios, pero sabes que tú y yo somos un hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen más derecho que los siervos solamente. Hoy los siervos de Dios son hijos primero, ¿no? Cualquiera que quiera servir a Dios hoy, primero es hijo y luego es siervo, pero antes no, porque Cristo no había venido, no había hijos, solo había siervos. Entonces, si Dios proveyó y protegió sobrenaturalmente a Elías, en su palabra nuestro Padre te está diciendo que lo hará contigo también. Es un tema de depender, de obedecerlo y de creerle, ¿no? Entonces,
Dios proveyó de una fuente que era la casa del rey, altamente probable fuera la casa del rey. Proveyó esta pan y carne que decíamos, de otra fuente que era el arroyo, y como había sequía, pues él todavía tenía agua, a pesar de que no había agua ya probablemente en muchos lugares, aquí él todavía tenía agua. Entonces de esas dos fuentes decidió proveer el Señor, a través de un vehículo inmundo, de un cuervo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo estás proveyendo de un cuervo? No sé si a tú alguna vez que hayas leído esta historia te lo has preguntado, pero ¿por qué usaste un cuervo, Señor? ¿Por qué no usaste un animal que no le hiciera ruido a Elías? Y bueno, estudiando la palabra, escuchando a otros predicadores y lo que el Espíritu Santo nos revela a cada uno en el corazón, nos dice, ¿sabes qué? Le estaba quitando lo religioso. Este hombre vivía obviamente bajo un pacto de la ley de Moisés, ¿no? Donde la ley decía que esos animales eran inmundos, pero algo tremendo le estaba enseñando el Señor a Elías. Lo mismo que le enseñó a Pedro después de Cristo cuando vino Jesús, que a Pedro se le apareció una vez y le enseñó una manta y le dijo, y en esa manta había animales tanto inmundos como puros, y Pedro dijo, yo no voy a comer de los inmundos. El Señor le dijo, no le llames inmundo a lo que yo ya limpié. ¿Sabes? Una forma de quitarles la religión, ¿no? Es una forma en que el Señor se haga sabiduría a través de algo tan simple como eso que vio Pedro, pero en este caso a través del vehículo que usó, ¿no? Para que Elías quitara cualquier estorbo religioso que tuviera, ¿sabes? Que aceptara la dádiva de Dios de quien viniera, así viniera de un cuervo. Ahí estuvo un buen tiempo. Vamos al verso 7, acompaña. Vamos a leer todo el capítulo 17 para que me vaya siguiendo. En el verso 7 dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces vino la palabra del Señor a Elías con este mensaje. Ahora le dijo el Señor a Elías, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí, a una viuda de ese lugar que yo ya le ordené que te sustentara. En las formas sobrenaturales en las que Dios hace estas cosas, de alguna manera Dios a una anciana, a una viuda, en las tierras de Sarepta, que era ya por Sidón, en algún lugar de ahí, el Señor le habla a una viuda y le dice, sustenta a un hijo mío que vendrá. Quizá ella en su razonamiento, te vas a dar cuenta que ella no lo tenía en su lógica, pero en cuanto ve al profeta, esta mujer, ella obedece lo que el profeta dice. Quiere decir que el Señor puso esa intención en esta viuda antes de que el profeta llegara a Sarepta. Acordémonos que el profeta Elías estaba en un arroyo, escondido, siendo enseñado por el Señor. Sería interesante decirte que Kerit, este arroyo donde estaba Elías antes de moverse a Sarepta, Kerit significa cortar. ¿Y qué aplicación tiene con esto? Altamente probable es que tenga que ver con podar, que fue un lugar y un momento donde Dios quería tratar con el carácter de Elías y podarlo, alistarlo para lo que seguía. La vida de Elías, como la tuya y la mía, es un conjunto de valles con cimas, con desiertos, con otra cima, con otra cima, con otro valle, un desierto por ahí, una tormenta en el mar, pero siempre con un plan, como dijimos al principio, hay una visión puesta, hay un plan perfecto de Dios para ti, para mí, y eso es lo que debe ser tu norte y debe ser mi norte. Si viene una situación como esta, tú y yo debemos acudir al norte que Dios nos dio, que es que el plan de Él es bueno, es perfecto. Nosotros nos toca obedecerlo, escucharlo, alinearlos a sus propósitos y depender de Él. Entonces, ya que trató en este arroyo de Kerit, donde fue podado Elías, por decir una manera, Dios lo manda ahora a otro lugar. Entonces ahora le va a cambiar la fuente y el vehículo. La fuente porque ya no es la casa del rey, de donde vendrá su comida, o de un arroyo fresco ahí donde venía el agua. Ahora le cambia la casa del rey por la casa de una viuda. De la casa de un rey a la casa de una viuda. Y una viuda muy pobre, ahorita vamos a leer de ella. Una viuda muy, muy pobre. Entonces cambia de la casa del rey a la casa de una viuda. Y cambia el vehículo de un cuervo inmundo a una viuda fuera del pacto judío. Porque esta mujer era de Sarepta, como dije anteriormente, que estaba ahí en las tierras de Sidón, justamente de donde era la esposa de Acab. De esas tierras era. Y el Señor lo manda allá
por muchas razones. Una que es muy clara, lo sigue protegiendo. Dios sigue protegiendo a Elías, porque al mandarlo a esa zona, lo saca fuera de la zona de Israel donde Acab podía tomarlo o hacerle daño. Pero hay otra razón también. Dios le sigue enseñando algo a Elías. Ya no es un cuervo inmundo, ahora es una mujer fuera de pacto. Y una mujer muy pobre. Has de saber que en esas épocas, igual que hoy, pero en unas épocas más, creo que era más, se consideraban mucho más las viudas y los huérfanos, porque era la parte de la sociedad más vulnerable. Era gente que no tenía alguien que les diera sostén, entonces vivían de lo que les dieran. Entonces ahora imagínate una viuda pobre. Entonces Dios lo manda a Elías. Dice, ahora ya no van a ser cuervos y de una casa del rey. Ahora va a ser una viuda y viuda muy pobre y una viuda fuera del pacto en el que estás tú, que te va a ayudar a ti, te va a sustentar. Y te manda a una tierra lejana, a su tierra, ¿no? Y lo manda allá, a Sarepta. Pero también había un propósito en la viuda en sí misma. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces, el Señor en el 9 le dice, ve allá a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar se le ha ordenado que te dé de comer. Y entonces una cosa, confiemos en el plan de Dios. Confiemos en el plan de Dios, dependamos totalmente de su plan. Como leímos al principio en Jeremías 29:11, su plan es bueno, es perfecto y ojo, Él lo conoce muy bien. Tú y yo no necesariamente. No necesariamente cuando un arroyo se seca es porque Satanás hizo algo o porque tú la regaste. Muchas veces es porque Dios dice, de esta fuente ya no te quiero, te cambio de fuente. A veces te toca salir de un trabajo, como me tocó a mí el año pasado, de un lugar donde estuve 20 años, cambiar de fuente de provisión. Y fui movido de ahí a otro lugar, donde estoy actualmente siendo provisionado, ¿no? Y que se haya secado el arroyo es simplemente una señal. No es que hiciste algo malo o que el enemigo tomó el control de tu vida. Eso es lo que él te va a decir, es lo que Satanás se complace en decirte y hacerte creer. Pero Dios le dice simplemente se seca el arroyo porque te cambio de fuente. Es hora de cambiarte de fuente. Y es cuando le dice vete a Sarepta. Y es muy impresionante que escoge Sarepta, escoge esa viuda y escoge ese día a esa hora. ¿Por qué? Fíjate por qué. Fíjate en qué momento tan preciso llega Elías a conocer a esta viuda, a este lugar de Sarepta. Vamos al verso 10, acompáñame. Estamos, les recuerdo, Primera de Reyes 17. Estamos leyendo todo el capítulo, vamos en el verso 10. Estamos leyendo la historia de Elías acerca de una vida de dependencia total del Señor y por consecuencia una vida de protección, de unción y de provisión sobrenatural. Así que acompáñame al verso 10. Y el verso 10 dice, así que Elías se fue a Sarepta. No alegó, no refunfuñó, no hay un no, Señor, otra vez. Señor. Me acabo de llegar aquí. Digo una cosa, Dios tenía el poder de mantener ese arroyo de Querit fluyendo de agua. No sé si estés de acuerdo conmigo. Que si ya le trajo cuervos con comida de la casa del rey, creo que mantener el agua fluyendo no era un problema para Dios. Pero ese no era el plan de Dios. Dios tenía otro plan, un plan más grande, un plan mayor, un plan perfecto. Dice, así que Elías se fue a Sarepta, verso 10, y dice, al llegar a la puerta de la ciudad, en cuanto llega a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. En el 11 dice, y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. O sea, y ella se iba por el agua y le dice, ve, espérame, ven tantito también, y tráeme pan también, por favor. Fíjate la respuesta de la viuda. La viuda dice, tan cierto como vive el Señor tu Dios. ¿Tú te acuerdas lo que le dijo Elías al rey Acab? Lo leíamos al principio, en el verso 1. Dice, vive el Señor Dios. Todo el mundo creía que no, porque Baal ya se había apoderado de la adoración en Israel. Así como Elías tenía esa certeza, esta mujer también, fíjate, y no era una mujer judía. No era su Dios, porque le dice, tan cierto como vive el Señor, tu Dios. No dijo mi Dios. Pero ella estaba clara, había algo que había nacido en el corazón de ella. Y aquí es cuando entiendes que Dios nuestro Señor ya le había dicho antes que vendría ese profeta
y no había llegado a la lógica de ella, pero ella en su corazón ya había un reconocimiento de Dios, de Israel, ¿no? Y dice, le contesta la mujer al profeta, le dice, tan cierto como vive el Señor, tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan, dice. Solo tengo un puñado de harina, si me ayudas con tu mano, imagínate un puñado, yo me imagino algo así, lo que te quepa en un pequeño puñado de harina. En la tinaja, dice, y un poco de aceite en el jarro, dice. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, hacer una comida para mí y para mi hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Fíjate nada más lo que el Señor, lo que esta mujer le estaba diciendo a Elías. Esta mujer le está diciendo, a ver Elías, tú me pides agua, está bien, pero pan, te digo que me queda un puñadito de harina y un poquito de aceite. Vine a recoger leña, o sea, la mujer ni leña tenía para que vean la pobreza en la que vivía. Acuérdense que estamos en una sequía. Todo mundo estaba económicamente mal. Igual que ahorita probablemente. La mayoría está pasándola complicado en los negocios, en las empresas. Igual ahí, ¿no? Había una dificultad tremenda. Esta mujer solo tenía un puñadito. Yo no sé cuánto se hace con un puñado, un poquito de aceite, pero por lo que dice ella, un pedacito de pan probablemente. Y le dije, ¿sabes qué? Ella le decía, imagínate la depresión con la que le dijo esto, es que iba a hacerme un pedacito de pan para comérmelo entre mi hijo y yo y esperar la muerte. Qué sueño, qué visión podía tener esa mujer. ¿De qué te agarras cuando no tienes a Cristo en tu corazón? ¿De qué te agarras cuando no tienes a Dios en tu corazón? No te puedes agarrar de nada, mano. Tu dinero se va así. Y para muestra un botón ahorita. ¿Sabes qué? Tu autoestima, si está puesta tu confianza en ti, en tus logros, en tus conocimientos, en tus estudios, ¿sabes qué? En un segundo se cae eso también. Porque ni el mejor especialista del mundo predijo esto. Es solo el Señor lo que te puede sostener con esa energía, con esa fuerza y con vida en los momentos de mayor dificultad. Que Elías sí lo tenía y ve lo que él habla. Y ve lo que ella habla. Ella habla de una total desesperanza, ¿no? Entonces Dios mandó a este profeta. Fíjate qué amor de Dios, ¿eh? ¿Cómo es un Dios? De personas individuales. Me encanta decirlo así, porque muchas veces cuando no conoces el corazón del Padre, te imaginas a Dios como allá arriba en el cielo y como en los problemas grandes, ¿no? O sea, como Dios está lidiando ahorita con temas internacionales, globales y masivos, como el coronavirus, como el tema del petróleo. ¿Cómo va a estar preocupado por mí? Por mi temita, por mi enfermedad, por mi problema de que me dejaron sin trabajo, o porque perdí mi ahorro, o porque mi negocio lo cerré. ¿Cómo se va a preocupar? Yo te tengo una gran noticia. Dios, una de sus grandes características es que Él es omnipresente. Él está en todas partes y así al mismo tiempo está viendo los temas globales, está viendo tu dolor de uña que tienes ahorita, man. Está viendo ese problema que no te deja dormir. Dios es un Dios de personas individuales. Dios quiere sacar adelante tus problemas individuales. Ora con Él, búscalo porque Él tiene la solución para ti. Dios mandó a un profeta, un tremendo profeta, por una viuda que ni siquiera era del pacto. Esa viuda no era judía, ni siquiera estaba dentro del pacto. Dios puso todas las piezas para salvar a esa mujer de la muerte, a ella y a su hijo. Por una viuda Dios movilizó kilómetros completos a un profeta. Ese es tu Dios, ese es mi Señor, ese es el corazón de nuestro Padre. Entonces, preguntas por favor, no están poniendo muchas, cualquiera pónganmela ahí, se los pido de favor y con mucho gusto iremos respondiendo. Vamos a continuar, ¿qué te parece? Vamos al verso 13. Fíjate lo que le responde Elías, un hombre que está dependiendo de Dios Todopoderoso. Le dice, no temas. La frase que la Biblia repite 365 veces porque tiene una para cada día. Le dice, no temas. Fíjate lo que le dice. Instrucciones muy claras. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, es decir, hacer tu pan. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo a mí primero. Y luego haz para ti, para tu hijo. Mira nomás qué
orden tan atrevida da Elías. Cualquiera de nosotros hubiera estado al lado de Elías y le hubiéramos dicho, oye, no seas abusón, man. Si está diciendo que nada más tiene un panecito para su hijo y para ella, y tú le estás pidiendo que ese panecito para ti. Oye, tú eres hombre, tú te puedes aguantar, mira, tú vienes de que los cuervos te den pan, esta señora no tiene ni para comer. Pero Dios, a través de Elías, estaba enseñándole un principio a esta mujer. Y es el principio de la primicia. Es el principio del diezmo. Donde lo primero y lo mejor siempre es para Dios. Lo primero y lo mejor siempre es para Dios. ¿Se acuerdan las ofrendas que trajeron los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Se acuerdan que la de Abel le gustó mucho al Señor y la de Caín no? ¿Sabes qué? Porque la de Caín era lo mejor que tenía Caín. De su ganado, lo más engordado, lo mejor es lo que le llevó. Lo primero y lo mejor. Pero Caín no. Caín llevó algo. Sin honra le llevó esa premisa. Y por eso desagradó a los ojos de Dios. ¿Sabes qué le estaba enseñando él a esta mujer? Mujer, ¿quieres salir de esa condición en la que estás? De desesperanza, de pobreza, de escasez, de hambre. ¿Quieres venir al reino de la vida, al reino de lo sobrenatural? Sí. Aprende un principio, el principio de las primicias. Tráele al Señor los diezmos y las ofrendas. Tráele al Señor lo primero y lo mejor. Y Dios bendecirá el resto tuyo. Y mira que si no lo hizo. Fíjate lo que le dice en el verso 14. Si tú haces eso, dice, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro. Hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. No se va a agotar la harina. Ese puñadito que tienes no se va a acabar. Ni el aceite del jarro. Hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Era un subsidio de toda la crisis. Hasta que termine la crisis tú ibas a tener aceite y harina para tirar para arriba. Solo por traerle al Señor lo primero. Entonces esta mujer estaba siendo bendecida con esto. ¿Sabes qué hizo ella? Lee el verso 16. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Fíjate nada más. Esta mujer siendo bendecida por un profeta que estaba siendo enseñado, que estaba siendo entrenado a depender de ella. Pero ella al mismo tiempo, en este momento de dificultad, estaba siendo entrenada por el profeta. Por ahí un comentarista bíblico decía, qué increíble que Dios no le puso, porque Dios le pudo haber puesto un granero ya lleno de harina y de aceite. Un silo lleno de aceite y un silo lleno de grano. De golpe. Pero este comentarista decía, y me gusta, se llama David Gusak, dice, Dios no lo hace así. No le dio todo de golpe, no solo porque probablemente la mentalidad ya no estaba lista para eso, pero por protegerla. Porque si Dios le llena un lugar de comida en plena crisis, en un lugar donde nadie conoce a Dios, ¿qué crees que le iban a hacer a esa mujer? Lo más probable es que la asaltaran, que la mataran, que le quitaran todo lo que tenía. Sin embargo, Dios le dijo, ¿sabes qué? La provisión va a venir todos los días. Todos los días. Vas a ver que no sale. No va a ser de golpe, va a ser todos los días hasta que te entrenes a depender totalmente de Dios. La provisión era diaria, como probablemente tú y yo lo estamos viviendo hoy. Por día, todos los días. Todos los días el Señor tiene algo, todos los días el Señor tiene algo de provisión física y de provisión al corazón. Tiene palabra fresca para ti todos los días, pero al mismo tiempo tiene alimento, comida, tienes un techo, Dios está proveyendo y no se va a acabar hasta que termine esto y puedas regresar a tus medios naturales, a la forma de generar provisión. Y fíjate qué tremendo, ¿no? La última parte de este capítulo 17 dice, como a veces hay reveses, ¿no? Dice, verso 17, poco después se enfermó el hijo de esta mujer. Estando Elías ahí, se enferma. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Se murió el niño, imagínate tú. Dios los saca de una tremenda pobreza, les empieza a enseñar el principio de dar, empiezan a conocer a Dios, seguramente Elías les enseñó la palabra, les enseñó a orar, ellos ya estaban metidos en el Señor, ya estaban creyendo en el Señor y de repente, ¡pum!, se muere el niño. Verso 18 dice, entonces ella le reclama a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Dice, viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Fíjate lo que Satanás siempre hace. Satanás siempre agarra y te hace que apuntes los cañones contra Dios. En este caso, contra el hombre de Dios.
¿Quién mata a ese niño? ¿Tú crees que es Dios? ¿Sabes qué? Como te dije, todo lo que sea robo, muerte y destrucción tiene autoría y es Satanás. Este niño, por la razón que sea y de la forma en la que haya sido, Satanás accesó a su vida y le quitó la vida en temprana edad. Que esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que los que tienen largura de vida para sus hijos, no, Dios quiere para sus hijos tienen largura de vida. Y este niño claramente había conocido al Señor ya. Y pierde la vida. Y la mujer lo que hace es, a través de pensamientos que el espíritu de temor, el espíritu de Satanás va y le mete en la cabeza a esta mujer, va y le apunta los cañones al hombre de Dios y le dice, me viniste a recordar mis pecados. Quiere decir que la voz que le hablaba a esta mujer era una voz de culpa y de condenación. Entonces, me encanta Elías porque Elías, en vez de hacer lo mismo que ese espíritu, de condenarla o de culparla o le pudo haber dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Qué no te traje la palabra de Dios? Ve que te traje la provisión sobrenatural y me reclamas por lo de tu hijo. No, ¿sabes qué hizo? Con un corazón de padre, como el corazón que Dios te da cuando lo conoces. Un corazón de padre, un corazón de madre que te da. ¿Sabes qué le contesta? No le reclama nada, sino le dice, dame tu hijo, le dice. Estamos hablando en el verso 19. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba él alojado, lo llevó al lugar donde la presencia de Dios estaba alojada. ¿Y sabes qué? Lo acostó en su propia cama. Entonces clamó a Dios, no se hizo el superhéroe. Él seguía siempre dependiendo de Dios. Él llegó, lo puso en la cama y clamó a Dios. Y le dijo, Señor mío, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego él se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó. Otra vez clamó y dijo, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho vuelve a la vida. La resurrección es un sello de la casa de nuestro Padre. Resucitan negocios, matrimonios, relaciones con los hijos, tu cuerpo físico, tu mente. La Dios la resucita. Resucitó a este hombre, dice. Entonces Elías toma al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja y se lo entregó a su mamá y le dijo, tu hijo vivo, ahí lo tienes. Entonces la mujer dijo, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Fíjate, con todo y todo, esta mujer todavía tenía duditas de que este era un hombre de Dios. Y así nos pasa a ti y a mí igual. Pero Dios lo sabía y Dios la amaba. Y Dios no solamente la salvó de la pobreza, sino mandó a ese profeta para que ese día que su hijo iba a morir, el poder de Dios a través de un hombre como Elías lo trajera a la vida. Dios trajo total libertad, como siempre lo ha hecho, a esa casa. Sanó las finanzas de la casa, sanó la culpa de esa mujer, sanó la fe de esa mujer, porque tenía fe en otras cosas. Ahora la sanó y sanó el legado de la mujer. Porque esa mujer, porque su hijo estuvo vivo, tuvo legado. Si hubiera muerto, no hubiera tenido legado. Qué tremendo, ¿no? Qué enseñanza para los dos, para la viuda y para Elías. Pero el Señor tenía cosas preparadas para Elías y nos vamos a ir destinando a la recta final. Fíjate que de ahí el Señor, si te acuerdas, llevó a Elías al arroyo donde lo protegió por un tiempo y lo sostuvo a través de cuervos y de comida real. Y luego quiso el Señor que su fuente calmara porque tenía que ir a otra fuente, porque Dios tenía en su ojo a esta viuda y a todo ese pueblo de Sarepta, porque seguramente esa viuda fue un testimonio para el pueblo completo y estoy convencido que la palabra de Dios se recibió en toda esa región a través de esta mujer y de su hijo. Entonces Dios tenía un plan más alto, un plan más perfecto que dejarlo ahí en la comodidad de Elías. Lo mueve a Sarepta, luego que hace todo esto que platicamos, tenía la gran primer cima de Elías. Y no lo vamos a leer, eso está en otro capítulo, en el siguiente capítulo, el 18, que no lo vamos a leer, pero ahí es donde te das cuenta que Elías es llevado al Monte Carmelo y le llama a todos los profetas de Baal de Israel, que eran 400, y a través de un milagro sobrenatural donde Dios hace caer fuego del cielo en la ofrenda de Elías, mas no en la ofrenda de estos 400 brujos, se ve y se demuestra que el poderío y el único Dios que había era el Dios de este hombre, aunque Elías estuviera solo contra el pueblo completo y contra los 400. Pero de eso no se trata la clase de hoy. Pero claramente date cuenta que antes de una cima el Señor te lleva a Querit y te lleva a Sarepta. Lo llevó a esa gran victoria tremenda. Pero después de una gran victoria vienen otros momentos de entrenamiento. Y sabes que la reina Jezabel, cuando se entera de que sus sacerdotes 400 fueron decapitados por Elías,
porque de eso se trataba el tema. Si Elías ganaba la apuesta, digamos, todos iban a voltear a ver a Dios y iban a ser muertos esos sacerdotes. Y así fue. Esta mujer se enoja tanto que dice, acompáñame por favor, ahí en Primera de Reyes, pero vete al capítulo, estábamos en el 17, sáltate el 19, nos vamos a ir rapidito para la recta final. Voy a leer desde el verso 1 hasta el 9 corrido. Dice, Elías huye a Horeb, dice en el verso 1. Acab, el rey Acab, le contó a Jezabel la reina todo lo que Elías había hecho en el monte Carmelo, se refiere, y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel, fíjate, envió un mensajero. La palabra ángel en el hebreo significa mensajero. Así como Satanás te manda uno para atormentarte o atosigarte, ¿no? Y le mandó uno a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Sabes qué? En Elías esas palabras resonaron muy fuerte, al grado que le dio miedo. El hombre que acababa de asesinar a 400 sacerdotes, que había visto caer fuego del cielo, que por su oración no había llovido, que vio lo que pasó con la viuda de Sarepta, había resucitado a un niño, había sido abastecido por la viuda y por cuervos. Ese mismo hombre, igual que tú y yo, pasando por momentos vulnerables donde no se sentía bien, entra el dardo de fuego hasta la cocina y este hombre le entra un temor que no había sentido y huye. Huye a un monte. El monte se llama Horeb, que es el mismo Sinaí, es el monte de Dios. Como siempre él, con todo y que huía, iba al monte de Dios. O sea, eso me habla de un hombre que dependía siempre de Dios, hasta cuando tenía miedo, no solo cuando estaba fuerte. Él, en toda circunstancia él se iba para allá y él quiso huir y se fue, lleno de temor. Entonces dice, en el verso 3 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, pero para ponerse él en sus fuerzas. ¿Quién es el que los ponía a salvo antes? ¿Quién lo puso en el arroyo? ¿Quién lo puso en Sarepta? Dios, pero el temor, la voz del temor lo convenció y ahora él sentía que en sus fuerzas él tenía que ponerse a salvo. Quizá tú y estés pasando algo similar con esto del virus, con esto de la economía, y en un momento a otro te sentías como que animado por el Señor y de repente ahorita te sientes desanimado, ahorita sientes que en tus fuerzas tienes que hacer algo y sabes que yo te recuerdo, sabes una cosa, Dios ya tiene un plan que ya lo conoces, un plan perfecto en el tiempo perfecto y si tú confías en Él podrás beber de sus fuerzas y conocerás ese plan, tus ojos van a ver ese plan. Yo no te estoy diciendo que no hagas nada en lo natural, pero es muy diferente hacer algo en lo natural con temor, hacer algo en lo natural lleno del Señor. Un plan, incluso un plan que tienes que montar para tu negocio ahorita, para ver cómo lo sacas adelante una vez regresando a las cuestiones o durante la crisis. Un plan elaborado con la mentalidad del Señor, con la fuerza del Señor, no va a ser el mismo que uno lleno de miedo. Adivina cuál va a ser más efectivo. Entonces, de esta misma forma, este hombre se compró el miedo, se fue a ponerse a salvo solo. Dice. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Ahora ya cambió de Sarepta a un desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Imagínate nada más, de una gran victoria, ahora ya quería morirse. Y llegó a ese arbusto, y le dice al Señor, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Fíjate hasta dónde llegó ese dado de fuego. Hasta pedirle al Señor que le quitara la vida. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y fíjate qué hermosa provisión sobrenatural. Para un hombre que si bien estaba pasando por una situación difícil, y mira, si tú estás ahorita con temor o has pasado temor o no has podido orar como querías, no has podido estar en la comunión que querías, estar trabado el miedo, no te preocupes, Dios no te condena, Dios no te culpa, empiézalo a hacer hoy. Fíjate lo que Dios hizo con Elías, con esas palabras que exclamó llenas de miedo, no lo abandonó ahí, siendo un siervo, no un hijo, y tú y yo somos hijos. Si tú has estado sin fuerzas, si tú has estado agüitadón, has estado apachurrado, no te preocupes, vámonos para adelante, mira lo que el Señor hizo con Elías. Dice en el verso 5, de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó, tiempito después, tocándolo y le dijo otra vez, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches. ¿Te suena el número 40?
Viajó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, a la presencia de Dios, y ahí se metió en una cueva a esperar la presencia de Dios. Fíjate nada más, otra vez Dios cambió la fuente y el vehículo. La fuente primera, ¿se acuerdan? Eran la casa real donde sacaba la carne y el pan, y el arroyo era la que traía el agua, y el vehículo eran los cuervos. Luego cambió de la casa real a la casa de la viuda, ¿te acuerdas? Y el vehículo era esa harina, era esta mujer, esta viuda que estaba fuera del pacto. Ahora el Señor cambió la fuente ya no era de esta tierra, la fuente era divina, fue un ángel mismo, el mensajero. Tanto la fuente como el vehículo, porque esa comida no dice que se puso a cocinarla ahí un ángel. De alguna forma divinamente apareció ahí como el maná de Dios. Y ahora la fuente era divina ya. En el momento de más tristeza y de más debilidad de este hombre, Dios no lo culpó, Dios no lo condenó, sino que Dios sabía que él estaba cansado. Y antes de hablarle al corazón, ¿sabes qué? A su intelecto le habló a su cuerpo, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Él necesita dormir, mi hijo está cansado, él necesita dormir. Así que ángel, protege su sueño. Mientras él esté dormido, no vendrá nada, ni un animal, ni vendrá Cab, ni ejército alguno. Lo proteges y lo defiendes y lo provees. Y el ángel se encargaba con ese amor que solo Dios tiene de despertarlo a ratos, darle agua, darle pan y volverlo a acostar. Como un bebé. Es que eso nos tiene que decir algo a ti y a mí. Dios no ha cambiado, es igual. Tú y yo somos ese Elías de repente cansados y agotados o con temor. Y sabes que el Señor te dice, déjate consentir, déjate llenar de mí, es en mis fuerzas, acuérdate de eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pues yo te voy a decir una cosa ya para terminar. Después de ahí, si siguiéramos leyendo, te darías cuenta que en esa cueva donde llegó por fin al monte, igualito que a Moisés, Dios se le apareció. Igual que a Moisés. La gloria de Dios vino ante Elías. Él se tapó el rostro, él no lo vio, se tapó el rostro. Pero dice que vino como un silbido. Antes del silbido había venido un terremoto y muchas manifestaciones naturales que habrían hecho creer a Elías que era Dios. Pero fue hasta que se oyó un silbido apacible, que es como el Espíritu Santo te habla a ti y a mí. Es por eso que si tenemos temor, sabes que el temor, me enseñaron alguna vez que el temor es como la interferencia. A un silbido apacible, el temor no te deja escuchar. Cuando hay cerilla espiritual, la voz, el silbido apacible del Espíritu Santo no te deja escuchar. El temor no te deja escuchar ese silbido. Bueno, Elías lo escuchó y ahí está su segunda cima. Su primer cima fue el monte Carmelo. Su segunda cima fue aún más alta que esa, porque fue el monte Horeb donde Dios se presenció con él. Dios bajó y vino para acá a verlo. Ya el monte Carmelo era una cima chiquita en comparación de esta segunda cima y en medio hubo un desierto. Antes del monte Carmelo estuvo el arroyo y estuvo Sarepta. Después del monte Carmelo estuvo este desierto. Y luego el monte de Horeb. Y para terminar, me encantaría que vieras cómo culmina este plan perfecto. En la mayor cima de la mayor cima del plan más perfecto que no pudo haber existido. Fíjate la última instrucción que Dios le da a Elías. Acompáñame ahí, por favor, al verso 15, por favor. Acompáñame al verso 15. Estamos en el capítulo 19, verso 15, 19. Capítulo 19, verso 15. Dice, el Señor le dijo, una vez que se presenció con él, le dijo, Elías, regrésate por el mismo camino y ahora vete al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Eso es lo que le tocaba hacer un profeta. Ungir reyes, hablar la palabra de Dios. Entonces Dios lo regresó a su trabajo. Él sabía que él tenía que enfocarse en las cosas de lo alto. Pero primero le dio fuerza. En esa cumbre se le presentó, le llenó de fuerza en su interior y lo mandó a ungir a un rey. Y de ahí le dijo, y a Jehú como hijo de Nimsi, como rey de Israel, unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Y Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo, que era su discípulo, dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Fíjate qué anuncio le hace el Señor, qué premio le da. Le dice, no solo lo regresa empoderado a sus funciones,
como nos regresa a ti y a mí el Señor. Fíjate muy bien, le da legado. Ahí le anuncia que tendrá un hijo espiritual que se va a llamar Eliseo y que va a hacer tremendos, tremendos milagros y va a ser su discípulo. Le regaló legado igual que a la viuda. El monte Oreb. Pero ese monte no iba a ser la mejor cima. Acompáñame por último a Segunda de Reyes 2:11, por favor, para terminar. Segunda de Reyes 2:11. Fíjate la tercera y última gran cima del profeta Elías. Dice la palabra, iban caminando, dice iban porque iban ya Elías ya con su discípulo Eliseo. Y conversando ellos dos, cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió, no dice que bajó, subió al cielo en medio de un torbellino. Ahí está la tercera cima de él. Ya ves lo que es un hombre preparado por Dios. No te asusten estos temas. Esto puede ser el arroyo de Kerit o puede ser Sarepta para ti, para mí, o el desierto en camino al monte de Oreb. Lo que tienes que tener claro es que tu siguiente cima va para adelante. Pero más claro que tu tercer cima va a ser estar en el cielo con el Señor. Esa es la cima, el llamamiento supremo, ese es el gran premio, esa es la gran recompensa que Dios tiene para ti, para mí. Va a haber cimas, no te preocupes, esto es algo momentáneo. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. La sangre de Cristo está en los dinteles hoy que es Pascua. La sangre de Cristo está en nuestras puertas, en los dinteles de nuestros negocios. Acuérdate, viene una cima, pero más adelante habrá otra donde igual que Elías serás arrebatado al cielo. Elías no murió, ¿sabes? El único profeta que no murió, se lo llevó vivo al cielo el Señor. Y luego en la transfiguración de Cristo regresó Elías, ahí estaba con él, vivo. Esta es una vida de un hombre que aprendió a depender totalmente de Dios. Un hombre con las mismas debilidades que tú y yo, probablemente con las mismas fortalezas, con las mismas debilidades de carácter, a un hombre que también le daba miedo, a un hombre que se quiso ir corriendo, un hombre que quiso renunciar, como tú y yo lo quisimos hacer seguramente muchas veces, o has tenido esa sensación. No temas, no temas, no temas, Dios está contigo, el Señor tiene un plan, Él ya lo conoce, es un plan perfecto. No temas. Dios está contigo, está en completo control de esto. No escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios a través de su palabra. Tu fe será fortalecida y verás protección y provisión sobrenatural. Termino con estas conclusiones. Primer conclusión, los planes de Dios son perfectos. No son buenos, son perfectos y son de bien. No necesitan nada. No le tienes que añadir algo, su plan ya es perfecto, confía en él. 2, aprendamos, decidamos depender de Dios. Si hoy estás dependiendo de ti, de tu intelecto, de tus contactos, de tus amigos, de todo, ¿sabes qué? Drénate de eso y aprendamos a depender de Dios, de su palabra y sus promesas. 3, aprendamos a obedecer ciegamente como lo hizo Elías, como lo hizo la viuda. Siempre obedecieron. Busca a todos los hombres y mujeres de Dios en la palabra y eran obedientes. Por eso Dios se podía mover a través de ellos. 4, el plan de Dios te va a incomodar, te va a mover de un lugar a otro, no te va a dejar que te quedes cómodo. Hoy no estás cómodo, probablemente. Mañana tampoco, te lo anuncio. El Señor te va a sacar de la zona de confort. Él quiere que llegues a esa meta. Él no quiere que te quedes cómodo. Y 5, en todo momento, si dependes de Él, tendrás protección y provisión sobrenatural. Sobrenatural. Cierro con Juan 11:40 que dice, Jesús te dice a ti esto, Jesús. Juan 11:40, esto es una palabra para ti que me estás escuchando. Juan 11:40 te dice a ti de parte de nuestro Señor Jesús, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. El Señor te está diciendo, ponle tu nombre. No te dije, Omar, que si me crees verás la gloria de Dios. ¿Sabes qué es la gloria de Dios? La presencia activa de Dios, el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios. Si crees, verás eso. Pues esta es la lección que el Señor puso en mi corazón para todos ustedes. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Ahí me pusieron una pregunta que voy a contestar. Dice Ale, Omar, ¿por qué entonces el niño ya tenía la protección de Dios? ¿Por qué murió? Mira, ellos, por alguna razón o de alguna forma, igual que tú y yo, tenemos pecado en nuestra naturaleza.
ellos igual, ¿no? O sea, de alguna forma tú te das cuenta que la señora no acababa de creerle que era hombre de Dios porque lo dijo hasta el final. O sea, el enemigo de alguna forma accesó a su vida y como lo enfermó al niño y lo pudo quitar la vida, pero Dios ya sabía eso. Lo importante es que Dios lo trajo a la vida. Eso no fue una sorpresa para el Señor. ¿Ok? No veo otra pregunta, jovenazos. Si la tienen, pónganla, por favor. Pero ¿qué les parece? Juan 11:40 es el versículo, Magda, efectivamente. Juan 11:40. Vamos a orar y me gustaría orar por dos cosas. Primero, por todos, para echar fuera el espíritu de temor. Que el temor no hablo del temor al miedo, la emoción del miedo. Olvídate de eso. Eso es un sistema de alarma que Dios te puso. No, me refiero al temor, a ese que no te deja dormir, a ese que te da, que te suelta el estómago, ese que te da gastritis, ese temor que te hace hablar temor. ¿Sabes qué me enseñó mi Señor? Mi Señor me enseñó que Él enmudece a Satanás. Jesús enmudeció una tormenta. Cuando yo escuché esa palabra, el Señor me enseñó a mi corazón que cada vez que venga esa voz, que la enmudezca, que no me ponga a platicar con ella, que no le invite a echar un café y la ande paseando por mi cabeza. Enmudécela inmediatamente. Eso es lo que mi Señor me ha enseñado a mí. Así que quiero que oremos eso. Y lo segundo que quiero que oremos es por todos aquellos que han escuchado esa transmisión y nunca has hecho a Jesús tu Señor. No te estoy diciendo que si lo conoces, o si has oído hablar, o si tú tienes tu relación con Dios. No. Con tu boca y tu corazón has decidido tú pararte del trono de tu vida y dejar que Cristo sea tu Señor. Si no has hecho esa oración, me gustaría que no cuelgues la transmisión. Quédate al final y vamos a hacer esa oración. Así que les pido a todos, cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, que vamos a orar y vamos a reprender, vamos a enmudecer a todo espíritu de temor que no te permite escuchar la voz del Espíritu Santo, el silbido apacible que Elías escuchó. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta transmisión, porque la pusimos en tus manos y tú la bendijiste, Señor. Esta palabra se multiplicará en gran manera, Señor. En gran manera, Señor. Cumplirá el propósito en el corazón de mis hermanos como lo estás haciendo en mi corazón, Señor. Padre, tú nos has dado autoridad a través de nuestro Señor Jesucristo, de su preciosa sangre y de su nombre. Así que espíritu inmundo de temor, todo espíritu de temor, todo espíritu de tormento que esté ahí atormentando a mis hermanos con dardos de fuego, con pensamientos que incendian su mente, sus emociones, yo te hablo en el nombre de Jesús, en un nombre que es por sobre todo nombre, con la autoridad que tiene el nombre de mi Señor Jesucristo. Te enmudezco, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor ahora enmudeces en el nombre de Jesucristo. Precioso Padre, gracias porque siempre oyes nuestra oración. Espíritu Santo precioso, llénalos ahora, llénalos de ti y que escuchen tu voz, que escuchemos tu voz, tu dirección. Queremos conocer ese plan que tú conoces muy bien y que es bueno, Señor. Revélalo a nuestros corazones, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestros negocios, nuestras familias, Señor. Y tú nos darás una paz que sobrepase nuestra lógica, nuestro entendimiento. Recibimos esa paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, todos los que no hayan recibido a Jesús, si tú no lo has hecho tu Señor, cierra tus ojos. Si tú sientes algo, alguna llamita que el Señor te está llamando, por favor, esta decisión es demasiado importante. Quédate y haz esta oración creyéndola en el corazón, no solo hablándola. Romanos 10:8 dice que el que confesare y creyere que Jesucristo vino por ti a morir por ti y lo haces tu Señor, dice el Señor que te va a regalar la vida eterna, te va a regalar su presencia dentro de ti, el Espíritu Santo vendrá a morar dentro de ti y toda la palabra de Dios y sus promesas son a partir de ahorita para ti. Te conviertes también en un hijo de Dios porque has de saber que solamente son hechos hijos de Dios los que aceptan el señorío de Jesucristo, porque Él fue el que vino a morir por ti y por mí. Y el deal que Dios hace contigo es tan sencillo como: tú aceptas a mi Hijo y su señorío, yo te regalo la vida eterna. Yo te regalo mi presencia en ti, te regalo ser hijo mío y por ende todas las promesas y estar un día en la presencia eterna con el Señor. Así que cierra tus ojos, vamos a hacer esta oración y di creyendo en tu corazón: Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor, perdona mi orgullo y mi soberbia.
Perdóname que te he cuestionado. Perdóname porque argumentos se han puesto en medio entre tú y yo. Argumentos y posiciones intelectuales se han puesto entre tú y yo. Yo las quito ahora y te pido que me perdones. Yo me arrepiento y te confieso como mi Señor. Yo te pido, seas mi Señor. Ven y apodérate de mi vida. Siéntate en el trono de mi vida, Señor Jesús. Apodérate de mi mente, mis emociones, de mi voluntad, de mi cuerpo, de mi casa, de mi familia, de mis negocios. Apodérate de todo, Señor Jesús. Conviértete en el Señor de mi vida. Yo ya no quiero ser el Señor de mi vida. Yo no quiero que Satanás sea el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Te confieso como mi único y suficiente Salvador, porque reconozco que tengo que ser salvado, salvado de una vida de pecado y de muerte, y quiero ser trasladado a una vida de santidad, a una vida eterna, una vida plena en ti, Señor. Reconozco que te encarnaste siendo Dios, te encarnaste en esta tierra. Moriste por mis pecados, pero al tercer día resucitaste y yo resucité contigo. Renuncio al pecado, renuncio a la hechicería, renuncio al ocultismo y acepto tu vida eterna y ser tu hijo por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, si tú hiciste esta oración, yo te aplaudo en el nombre de Jesús y lo celebro contigo porque esta decisión que tomaste es una decisión de vida. Una decisión la más importante de tu vida a partir de hoy. Busca al Señor en oración. Busca el contenido de Centro Vida Lomas. Cuando puedan abrir la iglesia, vente a nuestra iglesia. Te invitamos para que conozcas más de la palabra. Pero por mientras sintoniza Centro Vida Lomas.